Imagina tener la capacidad de viajar vastas distancias más allá de los límites de la Tierra y tu cuerpo físico. Los viajeros astrales y quienes tienen experiencias extracorpóreas poseen esa habilidad. Si esto es cierto, ¿cómo puede uno lograr una experiencia extracorpórea y cuáles serían los beneficios? En 1966, el Dr. Charles Theodore Tart estudió a una mujer mientras ella abandonaba su cuerpo durante el sueño. Mientras estaba fuera del cuerpo, su objetivo era leer un número que se encontraba 1,5 metros sobre su cabeza y era ilegible desde su posición acostada. No solo pudo leer el número, sino que sus patrones de ondas cerebrales durante el experimento se hicieron distintos que en cualquier otro estado de conciencia. Otro experimento realizado por Janet Lee Mitchell y Carlis Osis sobre el clarividente Ingo Swann reveló que podía identificar correctamente 8 de las 8 observaciones que se les pidió hacer estando fuera del cuerpo. La probabilidad de que esto ocurra al azar es de 1 en 40,000. En la población general, aproximadamente 1 de cada 10 personas afirman haber tenido una experiencia extracorpórea en algún momento de sus vidas. La sensación de abandonar el cuerpo es conocida como experiencia extracorpórea y a menudo se describe como una separación de nuestra forma astral de nuestro cuerpo físico. También se le conoce como proyección astral. Pero además de tener una experiencia en la que se puede volar a cualquier lugar o ir a cualquier época, ¿qué otros beneficios tiene esta práctica? Según una encuesta, 86% de 399 participantes en experiencia extracorpóreas tuvieron una conciencia expandida de la realidad. Toda tu realidad cambia, tu percepción de la realidad cambia. Lo que es importante para ti cambia y tu énfasis en la vida cambia. Tu trayectoria en la vida, porque ya no estás obsesionado con la adquisición de cosas. Otro beneficio que afirman tener los viajeros astrales es un menor miedo a la muerte una vez que experimentan nuestra inmortalidad. Mi miedo a la muerte desapareció. Sé por experiencia que somos inmortales, somos poderosos, creamos nuestras propias realidades. Otras afirmaciones incluyen aumento de capacidades psíquicas, la habilidad de viajar en el tiempo y visitar otras dimensiones, la curación espontánea, conversar con guías espirituales y parientes fallecidos y una mayor espiritualidad. Ya no se necesita creer porque uno pasa de alguien que tiene fe a alguien que sabe y es un gran cambio. La gente que se proyecta astralmente también habla de un acelerado desarrollo personal y de obtener respuestas a preguntas como ¿quién soy? ¿Cuál es mi propósito en la vida? ¿Cuál es el significado de la vida? Quiero saber a ciencia cierta a dónde voy. ¿Cómo es esa realidad? Quiero saber de dónde vengo. Quiero saber cuál es mi trayectoria real, mi evolución. ¿A dónde me dirijo? ¿Por qué estoy aquí? Quiero saberlo todo. Robert Allen Monroe escribió Viajes fuera del cuerpo en 1971, popularizando el término de experiencia extracorpórea. En 1974 fundó el Instituto Monroe, una organización dedicada a realizar seminarios sobre la exploración de la conciencia humana. El Instituto Monroe diseña estrategias para la conciencia extracorpórea. Una de las cosas más importantes a recordar es mantener la calma durante la parálisis del sueño. La parálisis del sueño es un preludio. Si uno sabe cómo mantener la calma y seguir el procedimiento adecuado, puede iniciar fácilmente una experiencia extracorpórea. Es como rodar mentalmente. Ese es uno de los procedimientos que usamos para iniciar una experiencia extracorpórea a conciencia plena. Los expertos consideran seguros los viajes astrales siempre y cuando el viajero se mantenga en una alta vibración. No se recomienda intentarlo mientras se sienten emociones de baja vibración como el miedo y la ira. Esto puede llevarnos a un plan astral inferior que resuena con las emociones bajas de los seres que residen ahí. Sin embargo, si te encuentras en uno de esos lugares, mantén la calma y comienza a tener pensamientos positivos para elevar tu vibración lo suficiente como para pasar a otra dimensión. Un temor que la gente tiene comúnmente con los viajes astrales tiene que ver con el mito de la cuerda de plata. Existe mucha literatura sobre la teoría de que mientras viajamos astralmente, existe una cuerda de plata que nos conecta con el cuerpo. El temor es que si se llega a cortar esa cuerda, podemos perder el camino. Y si no podemos regresar a nuestro cuerpo, moriríamos.
Pero no se preocupen, eso es un mito. Ha sido usado para atemorizar a la gente para que no se dedique al arte del viaje astral, lo que es una pena. Somos seres multidimensionales, somos seres eternos. No nacimos y por lo tanto no podemos morir. Las experiencias extracorpóreas, por místicas que parezcan, cuentan con una gran evidencia científica que les da base. Se afirma que esta práctica conlleva múltiples beneficios, pero lo que parece algo universal en todos los viajes astrales es el aprender más sobre nuestra experiencia humana, el mundo en el que vivimos y más allá. Los antiguos conceptos de cuerpo, mente y espíritu son primitivos e inexactos. Somos seres multidimensionales. Existimos en varias dimensiones. Y cuando se tiene una experiencia extracorpórea, nuestra conciencia pasa a un cuerpo de energía que es un aspecto más de nosotros, de todos nosotros. El viaje astral es una herramienta que nos permite despertar tanto que desarrollamos una conexión más profunda con nuestra multidimensionalidad. Aprendemos sobre nosotros y sobre nuestro propósito, y podemos tomar lo que aprendemos de ella y ponerlo al servicio de este mundo.